Muy bueno y bendecido día a todos que nos escuchan en esta mañana. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea sobre su vida hoy y siempre. Una mañana más estamos aquí para compartir la poderosa y bendita palabra de Dios. Y hoy en esta mañana vamos a tratar acerca de un tema que es el pecado, las consecuencias del pecado en nuestra vida. ¿Qué causó el pecado a la humanidad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo de número 3, versículo 7 al versículo de número 10. La Biblia nos dice así: y fueron abiertos los ojos de ambos, y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron cenidores. Cuando oyeron la voz de Jehová, Dios, que se le paseaba en el jardín, y en el fresco del día, el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, de entre los árboles del jardín. Pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el jardín y tuve miedo, porque estaba desnudo, por eso me escondí. Mira qué hermosa enseñanza en esta mañana el Señor quiere nos traer acerca del pecado. El pecado es una transgresión de la ley del Señor Jesucristo y de nuestro Dios. El Señor, en su infinita misericordia, ha dado a nosotros, los seres humanos, leyes para que nosotros vivamos una vida de santidad. Y cada vez que el hombre se decide pecar por su cuenta, que el hombre decide no obedecer, él transgrede la ley del Señor. Lo llamamos de pecado. Y el pecado tiene una consecuencia muy grave en la vida de un hombre y de una mujer. Vemos que el Señor Dios ha creado el hombre y la mujer, los ha puesto en el jardín del Edén y los ha dado todo para que pudieran vivir una vida. Los ha dado trabajo, mantenimiento, los ha dado vida, los ha dado protección, y el hombre tenía comunión con Dios. Pero el hombre fue tentado a desobedecer las órdenes de Dios. Con esto sus ojos fueron abiertos. El hombre y la mujer pasaron a ver que estaban sin ropa, desnudos. Y cuando Dios, como de praste, venía a hablar con el hombre, visitar el hombre decide esconderse de Dios, decide huir de la presencia de Dios, de la comunión que él tenía con Dios, el Creador. Dios por la tarde venía y llamaba al hombre, pero en ese día el hombre decidió se esconder de la presencia de Dios, pensando que hay algún rincón en la tierra que el hombre puede se esconder de Dios. Y la Biblia nos cuenta que sus ojos fueron abiertos de ambos, tanto del hombre cuanto de la mujer, y se dieron cuenta de que ellos estaban desnudos. Hay algo muy profundo que el Señor quiere nos traer en esa mañana. El pecado tiene el poder maligno de abrir nuestros ojos para que veamos aquello que el Señor todavía nos preserva. El Señor había preparado un momento más adelante para que el hombre y la mujer disfrutara del placer de la vida conyugal de una manera santa, sin tener contacto con el pecado. Pero el pecado adelantó y ha traído muchas consecuencias graves a la humanidad. Todas las veces que un hombre o una mujer peca, este hombre pierde la esencia a cual Dios lo creó, la inocencia que el Señor puso en el Edén. El pecado tiene la grave consecuencia de abrir los ojos para el mundo al cual está el diablo y los demonios. Hay que
estar atento para que nuestros ojos no estén abiertos para pecar y transgredir las ordenanzas de Dios. El pecado lo que hace es destapar la visión celestial y abrir la visión pecaminosa. Todas las veces que se peca, el hombre pierde la inocencia de parte de Dios y empieza a tener deseos malignos, tener las consuficiencias cambiadas, tener la voluntad cambiada y pasar a tener su vida dominada por una intención pecaminosa. Vea, la Biblia dice que cuando ellos oyeron la voz de Dios, que Dios paseaba, mira qué hermosura, no solamente escuchar la voz de Dios, pero tener Dios paseando a donde ellos estaban, tener la comunión, tener el privilegio de parte de Dios de tener todos los días un encuentro con el Dios vivo, tener un encuentro con el Dios todopoderoso, el Dios creador, escuchar su hermosa voz. Mira la consecuencia del pecado. El pecado alejó el hombre de Dios. El pecado hizo con que el hombre tuviera miedo de Dios. Mira, el pecado no nos acerca a Dios. El pecado nos aleja de la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo puedo me acercar a Dios? Solo hay una manera, dejando el pecado y yéndose hacia Cristo. Porque cuando aceptamos al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, nuestra inocencia celestial es devolvida. Cuando estamos sin Cristo, estamos con los ojos pecaminosos abiertos. Y a través de la sangre preciosa de Cristo, es devuelta a nosotros la inocencia y el perdón inicial a cual Dios nos ha creado. Mira, el hombre y la mujer se escondieron de Dios entre los árboles del jardín. Ellos pensaron, no, vamos a estar aquí escondidos, vamos a pecar y con nosotros nos esconder, el Señor no va a ver. Se engañaron. El pecado trae para la vida engaño. El pecado trae para la vida una mentira, una falsa sensación de alegría que es momentánea. Y la presencia de Dios nos trae seguridad, alegría, confianza y saber que estamos cuidados con aquel que nos ama, con aquel que nos visita, con aquel que habla con nosotros y aquel que es creador del cielo y de la tierra. Y mira que Dios pregunta al hombre. Dios ya sabía lo que estaba pasando. Dios ya había visto lo que había pasado. Pero Dios decide preguntar al hombre para saber su respuesta, para saber cuál era su actitud delante de ese acto pecaminoso que ha transgredido la ley del Señor, la ley que Dios había hablado de una manera cabal, de una manera de conversación entre ambos. Dios había establecido normas, Dios había establecido lo que podía y no podía hacer en el jardín del Edén. Entonces el hombre dice, oí tu voz en el jardín y tuve miedo. El hombre ha tenido miedo de la voz del Señor, porque estaba desnudo. Mira bien, el Señor le había preservado la inocencia, el Señor le había preservado que ellos no vieran uno al otro de una manera pecaminosa. Es claro que el hombre y la mujer sabían que estaban desnudos, porque sus ojos estaban abiertos, pero no sus ojos pecaminosos, sus ojos de manera la cual Dios lo creó, con la inocencia. Entonces no había maldad en ellos, pero la semilla del pecado ha transgredido la ley de Dios y ha borrado la inocencia que Dios había entregado al hombre y la mujer. Entonces Dios le hace una pregunta crucial. Dios dice, mira, ¿quién te dijo que estaba desnudo? El hombre dice, y el Dios le dice más, ¿acaso has comido del árbol que te mandé que no comieras? El hombre dice, no, Señor, yo comí, pero fue la mujer que tú me diste. O sea, transfiriendo la responsabilidad a la mujer.
siendo que ambos tenían la culpabilidad por los pecados que habían cometido. Antes de pecar, piense bien en las consecuencias que pueden traer para su vida. Antes de transgredir la ley, piense que estará transgrediendo una ordenanza de parte de Dios. Y Dios quiere devolver a cada uno de nosotros la inocencia, el placer de estar en la presencia del Señor, escuchar su voz, estar junto a Él y no tener miedo, porque estamos en santidad, estamos guardados bajo la poderosa sangre del Señor Jesucristo. Que en esta mañana el Señor te confronte, que en esta mañana la palabra se acerque a ti y tú seas transformado y deje el pecado y viva una vida de santidad. Que Dios te bendiga hoy y siempre. Nos vemos mañana en el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén.